Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre. Ingresando a mi canal, te invito a suscribirte. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acceder a este nuevo podcast. Mi cometido del día de hoy es comentar la Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos 4760. Esto es una resolución que de alguna manera establece la forma que el contribuyente va a acreditar, en este caso los efectos del impuesto sobre los bienes personales, pero también tendrá su vínculo en el impuesto a las ganancias, la pérdida del carácter de contribuyente residente fiscal en la República Argentina. Antes de irnos al detalle de esta norma, quisiera hacer un repaso de qué se trata. La residencia fiscal es un elemento que define al contribuyente, define el elemento subjetivo de la hipótesis de incidencia o sobre quién va a recaer esta hipótesis de incidencia fiscal. Define el elemento subjetivo y en función de eso define el carácter del sujeto. Y básicamente establece que, si se quiere, con carácter presuntivo, supongamos, para los sujetos nacionales argentinos, se presume que el contribuyente, que se trata de una persona residente a los efectos fiscales en la República Argentina, salvo que el contribuyente demuestre lo contrario. Y para los sujetos extranjeros va a presumir que está frente a un sujeto residente a los efectos fiscales en la República Argentina si se da una situación que es estar más de 12 meses aquí en nuestro territorio. Pasemos al caso de los nacionales argentinos. Básicamente la norma me dice, mira, yo voy a presumir esto, salvo que usted demuestre lo contrario. ¿Y cómo demuestro lo contrario? ¿Qué tengo que demostrar? Bueno, tengo que demostrar que perdí la residencia. ¿Y la residencia cómo la puedo perder? Puedo perder por haberme ausentado 12 meses del territorio nacional, salvo estadías temporarias por 90 días, o haber obtenido la residencia migratoria y permanente en extraña jurisdicción. Por otro lado, hay un tercer vehículo con el cual se puede perder la residencia a los efectos fiscales. Les recuerdo que yo grabé un podcast hace muy poquito tiempo, lo pueden buscar, tiene que ver con Uruguay, pero podría ser básicamente una hipótesis de doble residencia fiscal que pueda ser resuelta a favor de extraña jurisdicción por aplicación de un tratado internacional. Pero también tenemos que recordar que a nivel de impuestos nacionales, y concentrándonos en impuestos a las ganancias y impuestos sobre los bienes personales, ser residente a los efectos fiscales en la República Argentina hoy, para el ejercicio fiscal 2019 y posteriores, significa que va a tener que tributar impuestos a las ganancias por las rentas obtenidas en Argentina y en el exterior, así como tributar impuestos sobre los bienes personales por los bienes en Argentina y en el exterior. Sin embargo, esto no era así hasta hace poquito tiempo, es decir, concretamente hasta antes de la sanción de la Ley 27.541, que fue sancionada el 23 de diciembre del año 2019. El momento de vinculación para bienes personales era el domicilio, de modo tal de que, siendo este un impuesto instantáneo, si el 31 de diciembre de cualquier año un contribuyente tenía domicilio en la República Argentina, sería contribuyente pleno del impuesto sobre los bienes personales. Y entonces estaba desincronizado el sistema. Para ganancia utilizaba un criterio, residencia fiscal, y para bienes personales utilizaba otro criterio, que era el domicilio. Y ciertamente modificar el domicilio era muy fácil. Y lo que terminaba sucediendo es que aquel contribuyente que pretendiera escapar a la imposición bajo el criterio mundial de bienes en el exterior y en referencia a bienes personales, lo único que tenía que hacer era establecer antes del 31 de diciembre el domicilio en extraña jurisdicción. Podía haber mantenido la residencia fiscal argentina hasta que se cumplan los términos legales, pero por lo menos evitaba el impuesto sobre los bienes personales. Bueno, atendido a esta situación, que la verdad es una desincronía del régimen legal argentino, la ley 27.541 viene a resolver esa cuestión y nos viene a decir, bueno, mire, para bienes personales el momento de vinculación va a ser exactamente el mismo que para el impuesto a las ganancias. Sería la condición de residente fiscal regulada en la ley de impuesto a las ganancias. En ese contexto, bueno, empezamos a discutir, bueno, ¿cómo hacemos para que a un contribuyente le pedimos la baja de la inscripción tributaria en ganancias? Y sale una norma, ya desde ese tiempo estaba, en realidad antes de la 27.541, teníamos la resolución 4236. A veces para explicar estos temas tenemos que volvernos un poco atrás para recordar dónde estamos, ¿no? Una norma 4236 que es posterior al sinceramiento fiscal, seguramente motivada por estas cuestiones que generó el sinceramiento, donde empezó a tratar de regularizar la cuestión
registral de aquel contribuyente que se iba y por haber perdido la residencia se había pedido la baja del impuesto. Establece una condición que después en el podcast la vamos a trabajar, pero básicamente dice, bueno, cuáles son los elementos que debería acreditar el contribuyente a los efectos de pedir o acreditar la baja del impuesto a las ganancias por pérdida de residencia fiscal. Sin embargo, el objetivo nuestro es la norma que anteriormente se estaba comentando, ¿no? La que ha sido de manufactura del día de hoy, la 4760. La 4760 viene a establecer cuáles son los requisitos que se aplicarán y, si se quiere, de carácter procedimental, ¿no? O sea, ¿qué voy a tener que hacer para acreditar que perdí la residencia tanto en ganancias como en bienes personales? Y la discusión es que fue sancionada o publicada en el boletín oficial, en realidad hoy, ¿no? 17 de julio. Pero se pretende que con esta norma el contribuyente acredite su pérdida de residencia fiscal el 31 de diciembre del año 2019 si es que el contribuyente previamente fue y dijo: yo no debo pagar bienes personales porque perdí la residencia fiscal. Dos o tres cuestiones se discuten. La primera cuestión es si es apropiado lanzarla hoy. Se ha dicho que no, yo pienso que sí. Pienso que sí, porque esta norma ciertamente nos acerca seguridad jurídica, en el sentido de que hubiera sido preferible que esta norma esté el 1 de enero del año 2020 en el ordenamiento jurídico argentino. Sí, hubiera sido preferible. Pero la verdad es que hasta antes de esta norma, nosotros teníamos contribuyentes que habían declarado la pérdida de residencia fiscal en la República Argentina simplemente a través de una simple manifestación y no habían acreditado ningún otro tipo de elemento. Y esta norma nos viene a modificar la resolución 2322, que tiene que ver con la cancelación de impuestos, y nos viene a decir en la modificación propuesta al artículo 6 qué es lo que tiene que informar el contribuyente. Bueno, básicamente tiene que informar con carácter de declaración jurada el domicilio en extraña jurisdicción. Si yo perdí la residencia fiscal argentina, independientemente de cuál es el motivo, tengo un domicilio en extraña jurisdicción, lo tengo que informar. Tengo que informar quién va a ser el responsable sustituto de las obligaciones que pudieran quedar o corresponder por los bienes que tengo aquí en Argentina. Bueno, ciertamente ya lo tenía que haber hecho antes eso también. Y también tengo que acreditar aquel documento que me permita demostrar que he perdido la residencia fiscal en la República Argentina. Ciertamente también lo tenía que haber hecho antes. Entonces, ¿de qué se trata esta norma? Esta norma viene a formalizar cuáles son los elementos que me va a pedir el Fisco Nacional para considerar que el contribuyente ha efectivamente perdido la residencia fiscal argentina. Se dijo que esta norma era retroactiva. Y bueno, la realidad es que esta norma no es una norma retroactiva. Principalmente porque cuando hablamos de retroactividad tenemos que recordar que estamos hablando de retroactividad en el marco del derecho tributario. Y si se quiere, no es lo mismo hablar de retroactividad en el marco del derecho sustantivo que en el marco del derecho procesal. En el marco del derecho sustantivo estamos trabajando sobre la obligación tributaria material del contribuyente, la obligación sustantiva. Y la obligación sustantiva se define por diferentes elementos. Uno de ellos es el elemento subjetivo, la condición de contribuyente, sobre qué persona va a recaer la obligación tributaria. Y en este caso, Argentina, como antes dije, el diseño de esta obligación tributaria depende de la condición de residente o no a los efectos fiscales. Esta norma no está tocando esa cuestión. Esta norma no me está diciendo vamos a correr el momento de vinculación y lo vamos a extender 2 meses, 3 meses, 1 año o lo que sea. No, simplemente me dice, ¿usted me está alegando esto? Bueno, con este y este elemento me está puntualizando los elementos con los cuales el fisco lo va a tener como probado determinado hecho. Eso es lo único que está haciendo la norma. Entonces, no está trabajando no estamos frente a una hipótesis de retroactividad. ¿Qué es una retroactividad normativa? Porque también tenemos que ver, o sea, ¿qué entendemos nosotros por retroactividad? Y la verdad es que la retroactividad normativa, en mi opinión, tiene que ver con la modificación de la valoración jurídica dada por el texto legal a un determinado hecho. Y en este caso la valoración jurídica genera una consecuencia jurídica. Es decir, si determinado hecho, para este caso, residencia fiscal, me permite que yo lo valoro al contribuyente como residente de los efectos fiscales, la consecuencia jurídica va a ser, lo voy a tratar como un residente fiscal. Si determinado hecho lo valoro como un sujeto expatriado, un beneficiario del exterior, lo voy a tratar como un beneficiario exterior. Cuando hay retroactividad, implica una modificación de la valoración jurídica de un hecho ya sucedido. ¿Sí? Eso es la retroactividad. Y en el marco tributario, cuando hay retroactividad, estamos hablando siempre de la cuestión sustantiva. Y de hecho, esta modificación de la valoración jurídica de determinado hecho podría modificar la valoración sustantiva.
Bueno, esto no se está tocando. Esto no se está tocando en esta norma. Esta norma de vuelta vuelve a decirme solamente con qué elementos tengo que acreditar. Con lo cual, no hay retroactividad. Y ni siquiera podríamos pensar que hay una situación de retroactividad impropia. Podríamos empezar a discutir si existiría o no una situación de retroactividad impropia con la ley 27.541, pero siendo que el impuesto sobre los bienes personales es un impuesto de carácter instantáneo, ni siquiera estamos ante esa hipótesis. Con lo cual, esta norma lo único que vino a hacer es formalizar aquella disposición legal, ¿sí? Es decir, bueno, ¿a través de dónde lo voy a estar acreditando? ¿Por dónde puedo intentar atacar esta norma? Para decir, bueno, está mal, ¿no? ¿O con qué argumento? Porque digo, si voy a criticar esta norma, voy a criticarlo con un argumento jurídico. Un argumento jurídico que el contribuyente pueda válidamente exponer ante el Fisco Nacional y naturalmente luego ante un juez, ¿no? Por la razonabilidad de la norma. Acá lo que veo es medios razonables respecto a los fines pretendidos por el fisco. Pero principalmente porque cuando el contribuyente se expatria, el fisco no pierde las capacidades de investigación por los hechos acaecidos hasta antes de haberse expatriado y por analizar si efectivamente se ha expatriado, si efectivamente ha perdido la residencia fiscal. Basta repasar el antecedente de Constancio Larguía, Tribunal Fiscal de la Nación. Se analizó si el contribuyente había o no perdido la residencia fiscal. Y lo interesante de esta norma, que me viene a puntualizar elementos que fueron objeto de análisis en el antecedente Constancio Larguía del Tribunal Fiscal de la Nación, hace relativamente pocos años. Con lo cual, no estamos frente a una norma que sea impropia, que esté mal, que sea retroactiva, ni podríamos haber dicho, estaría bueno que sea de otra manera. Sí, estaría bueno que lo hubieran publicado antes. Pero la verdad es que si un contribuyente venía a mí y me preguntaba, bueno, Carbone, dígame usted, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál sería su consejo para el caso de que esté pensando expatriarme? Bueno, yo le diría, haga esto, 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 esto y esto. Todo lo que yo le hubiera dicho está escrito en esta norma. Con lo cual, nada tengo que reprochar. Sin embargo, hay algo que sí tengo que reprochar, y así lo he escrito y viene buenísimo que lo veamos hoy. ¿Por qué? Porque antes mencioné la resolución general 4236. Es una resolución general, como digo, se publica al poco tiempo de estar discutiendo el tema del sinceramiento fiscal, que tocaba una materia importante que era la residencia del contribuyente. Y esta resolución se publica el 4 de mayo del año 2018, con la particularidad que el artículo 2 de la resolución 4236, que es la que estamos comentando, anteúltimo párrafo nos dice: hasta tanto se obtenga la cancelación respectiva del impuesto a las ganancias, las personas humanas deberán continuar cumpliendo con la totalidad de las obligaciones fiscales, formales y materiales correspondientes. Esta es la resolución que habla sobre, bueno, el elemento y cuándo y de qué manera el contribuyente debía acreditar que ha perdido la residencia fiscal en Argentina y por ende dejar de cumplir con las normas generales, ¿no? Esta norma sí es impropia. Y con esta norma sí tenemos un problema, porque ¿qué es lo que está haciendo esta norma? Extender el momento en el cual cobra eficacia la nueva valoración jurídica de la nueva condición del contribuyente, porque desde el momento que yo pedía el reconocimiento de la pérdida de residencia fiscal hasta que el fisco lo probaba, esta norma obligaba al contribuyente a seguir cumpliendo las obligaciones nuevamente, materiales y formales. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis muy importante. La relación jurídico-tributaria es una relación obligacional por imperio de ley. No hay nada por fuera del marco normativo que pudiera extender o acortar el brazo ejecutivo de la norma. Si la norma dice que un contribuyente X, por haberse ido 12 meses del territorio y en el caso de haber reintegrado el mismo, no superar el umbral de 90 días, pierde la condición de residente fiscal, es tan fuerte esa norma que ni siquiera el contribuyente podría decir yo elijo no perderla. No señor, usted la perdió. A tal punto la perdió que a partir del momento, a partir del primero del mes subsiguiente, hay un artículo muy lindo en Repar que habla sobre el tema y lo cual creo que estábamos todos muy equivocados. A partir del mes número 13, el contribuyente va a dejar de ser residente fiscal. No puede elegir el contribuyente mantenerse. ¿Por qué quería una persona mantenerse como residente fiscal argentino? Y bueno, supongamos que está explotando una planificación fiscal
correcta, que digamos hace uso de una disposición, no sé, de un convenio internacional para evitar la doble imposición. Se me viene a la cabeza el tratado con Italia, que tiene una cláusula de no discriminación y bueno, le resulta conveniente, ¿no? Entonces puede ser que exista gente que quiera seguir siendo residente fiscal argentino. De la misma manera que el sujeto que se fue le digo, usted no puede seguir siendo, le digo al fisco, este artículo, que es pretender extender los efectos hasta que el fisco reconozca que el contribuyente ha perdido la residencia fiscal, es incorrecto. Esta norma sí tiene un problema, que es la 4233 de la FIP, ¿sí? En el anteúltimo párrafo del artículo 2. Ahora, la norma que estoy comentando no tiene un problema. Por último, generalmente cuando se habla de algún instituto jurídico, en este caso la retroactividad, a mí me gusta saber qué es lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ya hace un tiempo me tomé el trabajo de analizar todos los fallos que encontré sobre el tema, ciertamente son bastantes, y tratar de categorizarlos. ¿Qué nos tiene que quedar claro? El mandato de, si se quiere, prohibición de retroactividad, por lo menos en la República Argentina, es solamente un mandato a nivel de derecho penal. La disposición del artículo, del Código Civil es una regla de interpretación de la norma. No es una prohibición al legislador, no es una dirección al legislador. La prohibición en materia penal es una dirección al legislador. La norma del Código Civil, que a veces se pretende utilizar para alegar la irretroactividad de la norma, o la inconstitucionalidad de la norma que se pretende retroactiva, el artículo 2, creo que es el artículo del Código Civil, básicamente es una norma de interpretación. ¿Y esto qué, por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque cuando estamos hablando, estamos frente a una norma tributaria, de la cual yo quiero alegar retroactividad, yo no puedo basarme en principios de derecho penal, ¿sí? o no puedo basarme en, o pretender aplicar la analogía de los métodos interpretativos del derecho penal para interpretar la norma del Código Civil. La norma tributaria será inconstitucional por irretroactividad cuando incida supinamente en el patrimonio del contribuyente por configurar una confiscatoriedad. O sea, es retroactivo y ¿cuál es el efecto? Me configura una confiscatoriedad. Podría ser inconstitucional por falta de razonabilidad. Entonces es retroactiva y ¿cuál es la lesión? Por la falta de razonabilidad. La retroactividad de la norma tributaria en sí no está mal. O sea, la retroactividad no está mal. Lo que está mal es el efecto que genera. ¿Y qué tengo que atacar yo? El efecto que genera. Entonces yo digo, voy a atacar esta norma por retroactiva. Bueno, porque se te ocurre. Me tenés que decir cuál es el efecto que genera. Si yo puedo demostrar confiscatoriedad, que lesionó un derecho adquirido, o sea, y la Corte Suprema acá ya dijo varias veces, cuanto a que el derecho de propiedad existen ciertas cuestiones de limitación temporal. Puedo mencionar antecedentes como Abico, Oscar Agustín, Clínica Güemes, Carranza Rawson, sobre el concepto de derecho de propiedad, pero se extendió varias veces la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Luis Monasco y Cía, Instituto Endocrínico, de Martín Alfredo. Yo generalmente lo cito con los, tomo el folio, pero bueno, acá lo menciono de otra manera, ¿no? Para que se puedan tener en mente. El efecto liberatorio de pago también se discutió. Bueno, ¿hay retroactividad cuando hay un efecto liberatorio de pago? Sí, en ese caso sí. Bueno, ninguna de las hipótesis que yo puedo estar mencionando, que no es objeto de este podcast, porque no quiero hablar de retroactividad, no se encuentra un directo vínculo con esta norma que estoy comentando, que es la 4760. Entonces, en definitiva, hoy el contribuyente que pretendió haberse expatriado o escribir una expatriación y en consecuencia una pérdida de residencia fiscal, va a tener que acreditar a través de los vehículos dispuestos por el Fisco Nacional que efectivamente lo que dijo era verdad, que tenía sustento jurídico y elementos probatorios para demostrar que ha perdido la condición de residente fiscal. Estamos ante una norma, en mi opinión, y esta vez completamente correctísima. Si alguno tiene dudas o consulta, lo que sea, me pueden llamar, me pueden contactar a mi estudio y analizamos el caso puntual, porque el gran problema es que si el fisco analiza el caso y descubre que el contribuyente no tiene los elementos para probar lo que alega que es su pérdida de residencia fiscal, y bueno, claramente viene la determinación de oficio y la sanción fiscal, ¿no? Bueno, gracias a todos. Mi página web es www.sergiocarbone.com.ar. Hasta luego.